¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y ya sabéis cómo está la cosa. Estamos en estado de alarma de nuevo, la pandemia que parece desbocada en esta segunda ola, así que queríamos traer la mesa política porque hay mucho que debatir sobre el estado de alarma, sobre si 6 meses de vigencia es mucho o no. Mañana va a ir al debate al Congreso, en fin, y hay más asuntos encima de la mesa. Una situación que realmente ya empieza a preocupar a todos los estamentos. Así que hemos convocado para hoy a nuestra mesa política. Vamos a saludar ya a los tres protagonistas que nos acompañan el día de hoy de forma telemática y parece que va a seguir siendo así por la situación que estamos viviendo durante un largo tiempo. Así que saludamos en primer lugar al exalcalde de Vigo, político también del Partido Popular, Manuel Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? También saludamos a una exdiputada en el Congreso por el BNG, Olaya Fernández de Ávila. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros periodista, escritor Manuel Orío. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Pues esta mañana hemos tenido sesión de control al Gobierno en el Congreso y se habló evidentemente del estado de alarma. Yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que había que hacerlo, pero ahora hay el tema de la vigencia. 6 meses dice el Gobierno, hoy ha dicho esta mañana Pedro Sánchez que a los 4 meses se puede revisar en el Consejo Interterritorial y que sean las comunidades autónomas que decidan. Así que os pregunto en primer lugar si creéis que es necesario el estado de alarma tal y como está la situación. Luego hablaremos de otras medidas como tenemos el toque de queda, los confinamientos perimetrales y sobre todo cuándo tiene que durar y hasta cuándo se puede volver a debatir sobre él en el Congreso. Venga, empezamos por orden en que os he presentado. Manuel Pérez, en primer lugar. Sí, pues vamos allá. Vamos a ver, plantea si el estado de alarma es necesario. El estado de alarma es sobre todo conveniente y es conveniente para el gobierno. Desde que comenzó la desescalada, ya en mayo, junio, el presidente Sánchez prometió llevar un proyecto a las Cortes. Aquí hay un problema de unificación, en fin, un problema de seguridad jurídica, esa palabra que tantas veces usan los políticos, que usamos cuando estuvimos en política, y sobre la cual habría que discutir mucho porque algunas de las personas que la utilizan no saben lo que representa, lo que significa seguridad jurídica por una parte, y por otra parte tienen un enorme desprecio por la misma. El estado de alarma es conveniente para el gobierno porque le deja manos libres y este gobierno tiene escasa simpatía por el control, por el control parlamentario. En segundo lugar, podía haber tenido un cierto sentido de unificación, dado que estamos en un estado que podemos decir, si no federal, federalizante, en fin, una typical Spanish y por lo tanto un estado de las autonomías, pero resulta que en la delegación que hace a las autoridades de cada una de esas autonomías o de las ciudades de Ceuta y Melilla, habla de que las facultades o las decisiones podrán ser no soy literal, pero casi moduladas, flexibilizadas e incluso suspendidas. Luego, la unificación se cae por tierra. En la segunda de las cuestiones, la duración. La alarma está prevista, la declara el gobierno, da cuenta al Congreso y luego puede ser prorrogada con el consentimiento, con el asentimiento, con la votación del Congreso. Resulta curioso que la alarma, el estado de alarma inicialmente tenga una duración de 15 días, voy terminando, y que luego pretenda alargarse ya de entrada por un periodo que es, me parece que 6 veces lo que representaría el momento inicial. Hombre, cuando se habla de la prórroga de algo, parece, en fin, una cierta contradicción que la prórroga pueda ser más amplia que el periodo para el que está previsto. Y tercera cuestión, el estado de alarma está pensado, lo dice así la ley, creo que es la ley orgánica 481, lo dice la Constitución, para aquellas situaciones extraordinarias. Extraordinario es lo imprevisto, imprevisto es la fuerza mayor, es el caso fortuito. Aquí se veía venir. Todos atisbaron que los entendidos, que no el comité de expertos que resulta que no tenía el gobierno, que habría una segunda ola que llegó incluso antes de lo previsto. Habría que haber legislado, había que tener una normativa
básicas de otro tipo, leyes orgánicas o leyes ordinarias que pudiesen limitar, condicionar, pero no llegar a esta situación en donde de verdad yo creo que lo que alarma es el estado de alarma por no tener otra previsión normativa, otra previsión legal que pudiese contemplar mejor la situación. Olaya. Bueno, eu penso que independientemente de que a situación estaba prevista para que neste momento, o sea, a previsión de que neste momento estaríamos na situación que estamos de nivel de COVID, tamén é certo que sigue sendo unha situación extraordinaria, polo tanto, o estado de alarma parece que encaixa perfectamente dentro da idea de xurídica e da idea dos dereitos que xurídicamente temos todos os cidadáns, porque hai que resolver un problema de extrema necesidade. Eu creo que a cuestión non é tanto de amparo xurídico, que pode haber leyes que o permitan. De feito, hai comunidades autónomas que cando ratifican ou pretenden ratificar ante o Tribunal Superior de Xustiza as normativas de restricción de movimento ou outro tipo de cuestións ante o Tribunal Superior de Xustiza, como digo, invocan a Lei Sanitaria de 1986 e os tribunales ratifican a decisión deses gobernos. O problema é cando se invocan outras leis e efectivamente esas leis non amparan as decisións que tome ese goberno. Por lo tanto, eu creo que o problema non é tanto xurídico, que evidentemente hai que telo en conta, sino de vontade política e sobre todo de sentido da responsabilidade. Porque eu creo que está a faltar sentido da responsabilidade no goberno e na oposición. No goberno me refiro aos goberno central, aos gobernos autonómicos e na oposición. Non hai sentido da responsabilidade. Se está utilizando todo na oposición para atacar o goberno. O goberno non fai as cousas efectivamente como se deberían facer, tamén por medo a esa oposición. Estamos a ver que os estados da Unión Europea que mellor puderon afrontar a situación na primeira fase, o sea, no que foi o mes de marzo, abril, maio, etc., foron aqueles onde a oposición e goberno mantiveron unha posición de sentido común e responsabilidade. Onde efectivamente non é así, pois ocorre o que está a ocurrir, que por certo, o que está a ocurrir tamén no Estado español está a ocurrir en todas partes, porque aquí temos que combinar dúas cousas. Temos que combinar o bo facer dunhas administracións que teñen que defender as medidas necesarias para combatir a COVID e temos que ter en conta tamén a actuación das persoas. As persoas tamén somos moi responsables de poder frenar que isto siga avanzando e, ademais, sobre todo, de que frene neste momento, non? E as persoas, seguramente por falta de información, seguramente porque hai xente que non ten información non porque non a haxa, sino porque non a quere. Pero o que sí é certo é que temos que insistir nas dúas vías, na responsabilidade individual, na colectiva, na colectividade social e na responsabilidade das autoridades, todas. A mí me parece que tal como está pensada o decreto de alarma e que sean as comunidades autónomas quienes a partir do día 9 teñan que modular como esta se aplica, me parece que é unha forma de compatibilizar a responsabilidade que lle corresponde ao goberno central e aquela que queremos que sigan tendo as comunidades autónomas, porque eu personalmente quero que a miña comunidade autónoma siga tendo as correspondentes responsabilidades que ten que ter neste asunto sanitario e de todo tipo, saúde pública, de mobilidade, de defensa de todos os intereses dos cidadáns, etc. Non quero que se lle quiten a miña comunidade autónoma, o goberno galego, non quero que se lle quiten competencias. Entonces, se non quero eso, ten que haber unha forma de compatibilizalo, non? E eu creo que tal como está pensado o decreto de alarma, independentemente, e remato porque me estou estendendo moito, sí. Disculpas, independentemente dos 6 meses, e que efectivamente o mellor hai que cortalo un pouco, e sobre todo hai que ter en conta que neste tempo ten que haber control parlamentario, me parece que é un camiño por donde se pode cair, non? Orío.
Bueno, yo, después de de ambas intervenciones, porque no tengo mucho más que decir. En principio, yo creo que desde siempre se le ha hecho más caso, es decir, han tenido más protagonismo en el control o en la gestión de esta crisis los políticos que los científicos. Yo creo que eso es un error. Es decir, aquí la palabra mayor deberían tenerlo los que entienden. Yo personalmente no entiendo nada y ni soy jurista, ni soy científico, con lo cual prudentemente debería callar. Pero sí que me da la impresión de que, en primer lugar, todos, y lo decía Olaya con muy buen sentido, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Seguramente no la hemos asumido o no la hemos asumido en la medida que podíamos hacerlo, y desde luego el gobierno y los gobiernos tienen que gobernar y legislar. Yo creo que se ha legislado tarde, todos sabíamos que ha pasado un verano feliz o razonablemente feliz, nos íbamos a encontrar con una situación de crisis a la llegada del otoño, pero ha habido poca previsión a la hora de plantear esa segunda ola, que con estudiar historia y ver lo que ocurrió en la famosa Spanish Flu del año 19, uno podía perfectamente determinar que la segunda oleada de una pandemia es incluso más grave que la primera, y yo creo que no está hecho bien. Otra de las cosas en las que yo siempre estoy reflexionando, y es una reflexión particular propia y muy conmigo mismo, es hasta qué punto son válidos el estado de las autonomías que nosotros hemos construido muy ad hoc, como decía Manolo, Made in Spain, es absolutamente válida para enfrentar este tipo de situaciones que se apartan de lo normal. Es decir, el estado de las autonomías es magnífico para gobernar, para determinar versiones, para discutir temas de infraestructuras, temas pura discusión política, pero que se produce una situación de estas características tan dramáticas, entonces hay que sentarse a pensar. Estamos en el peor momento. Vamos a ver. Sí, perdona, Manuel, adelante. Sí, no, yo iba a matizar un par de cuestiones. Coincido contigo, Olaya, que no sirva de precedente, por supuesto, en algunas cosas que me parecen importantes. Primero, hay que resolver el problema. Es un problema tremendo, terrible. Cada día uno se plantea, oye, pero si fulanito también está contagiado, pero si es una persona extremadamente cuidadosa, que no sale de casa, ¿dónde pudo contagiarse? Segundo, coincido también en la necesidad de unificar el tratamiento. Por eso, dada la independencia del Poder Judicial y la libertad de criterio y la interpretación distinta de las leyes, era necesaria una unificación, porque hay que unificar. Hoy, precisamente, hay un artículo en un medio de prensa de Madrid, un artículo de Sosa Wagner, aquel señor que era eurodiputado de Ciudadanos, catedrático de Derecho Administrativo, donde establece una comparativa entre nuestro Estado de las autonomías y el Estado federal alemán, y pone de manifiesto justo los errores que aquí se han cometido en esa falta de coordinación. Se ha hecho, y coincido con Manolo, que esto es un asunto que tenían que resolver los científicos y los políticos, acogerse a ese comité científico de expertos. Ya hemos sabido que el gobierno no tenía tal comité, que eran los funcionarios, a los que yo, como funcionario, aunque jubilado, tengo que respetar enormemente, pero me parece que para una cuestión tan peliaguda, tan grave, hay que acudir a los científicos distintos, de los funcionarios del Ministerio, de los fenomenales funcionarios del Ministerio de Sanidad o de las comunidades autónomas. Hay que acudir a auténticos expertos, especialistas en la materia. Y discrepo, Olaya, en la acción del gobierno. El gobierno ha jugado demasiado a la política. No hay más que ver perdónenseme la expresión, el machaque que han estado haciendo de la señora
Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Sería bueno y sería necesario. Y no lo digo yo, lo dijo hace muchos años un sociólogo francés, padre prácticamente de la sociología, Gustave Le Bon. Eso de Le Bon, el bueno, me parece que le va perfectamente. Gobernar es pactar. Pactar supone recíprocas concesiones. Pero vaya, quien tiene que tender la mano es el gobierno, que es el que tiene la responsabilidad del gobierno. Manu Orio introdujo también una cuestión que no se nos escapa a mucho, que es las bondades y los defectos del Estado de las autonomías. Yo creo que el Estado de las autonomías no tiene vuelta atrás, pero algunos quizá pensemos que algunas de las competencias transferidas, que tampoco tienen vuelta atrás, no nos engañemos, como puede ser educación, como puede ser la sanidad, pues a lo mejor había que cuestionarse en algún momento si debieron de ser transferidas, y dado que están transferidas, e insisto, no tienen vuelta atrás, lo que habrá que plantearse es la necesaria coordinación. Y las altas funciones, como puede ser en educación, de inspección, que corresponde al gobierno central, o de coordinación que corresponde al gobierno central, tanto en educación como en el tema de sanidad, tienen que ser efectivamente ejercidas, que si no nos puede pasar lo que en Cataluña, por ejemplo, ha pasado en el tema de la educación, donde los pecados, obviamente pecados políticos, de Rajoy o de Olaya Sáez, de Soraya. De Soraya. Olaya, ya te estaba subiendo a vicepresidenta de un gobierno, pero con culpas. De Soraya Sáez, de Santa María, no fueron tanto de acción cuanto de omisión. Y esas competencias no pueden olvidarse porque no, para algunos, de luego para mí, la soberanía reside en el Estado nacional, reside en España. Mira, eu quería, son varias cousas e sempre me lío un pouco. Vamos a ver, primeiro, creo que non se pode aproveitar esta situación de pandemia para facer, e non me refiro a Manolo Pérez, me refiro en xeral, nos medios de comunicación, nos políticos en xeral, facer un discurso de necesidade de recentralizar aquelas competencias que están en máis das comunidades autónomas. Porque eu creo que non é un problema de que esos servicios como sanitario estén nas mans das comunidades autónomas ou estiveran nas mans do goberno central. Porque a cuestión é en como se levan a cabo as xestións correspondentes. E, por exemplo, dá igual que sea galega como a de outras, porque eu estou facendo seguimento todos os días de como está todo o territorio do Estado español e máis ou menos todos están nunha mesma situación, uns peores que outros por como funcionan os seus mandatarios. Pero antes decía que as persoas temos unha responsabilidade e temos tres cuestións importantes que facer, que a mascarilla, o lavado de mans e a distancia. E ter control de non estar con moita xente, de estar separados, de non darnos bicos e abrazos, etc. Pero a sanidade e, polo tanto, a administración, neste caso autonómica e no caso do galego, o que é a Xunta de Galiza, ten cuestións importantes que facer que non as fai debidamente e que están incidindo en que a pandemia pois efectivamente se vaya incrementando, que o tema dos rastreadores e o tema do reforzo da atención primaria. Os rastreadores ten que incrementarse o número dos que existen. Estou xa falando de Galiza. Non se pode contar como número de rastreadores, é dicir, presumir de ter un elevado número de rastreadores contando con os profesionais de atención primaria, médicos e enfermeras e enfermeros, e médicas. Non podemos facer eso, porque neste momento a atención primaria xa non é unha cuestión de que teña capacidade ou non para atender os casos COVID, e que non está a ter capacidade para atender os outros casos. Conseguir que unha persona colle unha chamada de teléfono no Sergas é dificilísimo, hai que falar coa máquina. Cando consigues que a máquina te responda, resulta que a cita telefónica para que te vexa un médico é dentro de 15 días.
É dicir, isto está sendo unha situación tremenda, sobre todo para aquelas persoas que teñen Afortunada necesidade. que eres, porque a min para vacuna deron para dentro dun mes. Bueno, Perdón por a interrupción. pero eu da vacuna xa non falo, porque as que tuveron a cita da vacuna estos días aquí en Vigo, chegaron a cita e non había dosis de vacuna, o sea que xa non é que a cita se prolongue no tempo, sino que cando acudes a cita non te poden poñer a vacuna porque non hai dosis, non? É dicir, que o reforzamento da atención primaria hai que facelo na Galiza e polo que se ve no resto do Estado exactamente igual. Antes Manolo falaba do machaque do goberno central contra a Comunidade de Madrid. Mira, a mí é unha forma tan sesgada de mirar a cuestión que eu que non son do PSOE, nin votei o PSOE, nin teño previsto votar o PSOE, non podo velo da mesma maneira. É dicir, sí que hai que coordinar, sí que hai que corresponsabilizarse e sí que hai que tender a man para poder chegar a acordos, pero o que non se pode, o goberno dice eso, eu digo o contrario, e o goberno quere chegar a un acordo, pois o acordo sobre o que eu poño sobre a mesa, iso é o que estuvo facendo a Ayuso todos os días, e estuvo máis pendiente en como facer oposición ao goberno de Sánchez que como buscar solucións ao problema da pandemia na Comunidade de Madrid. Eso é a realidade. E non é, se pode seguir dicindo por parte do Partido Popular que o goberno quiso machacar a Madrid. Non, Madrid se machacaba solo o que é respetar e defender os dereitos dos madrileños. Porque é así. Ahora, por exemplo, están falando da necesidade de facer unha alarma posteriormente ao día 9. Pero hasta ahora non a querían, porque era o goberno quen a quería facer. Non era que a quería facer, é que en vista de como estaba Madrid, pero claro, porque Madrid decía Ayuso que era España dentro de España. Madrid era España dentro de España, es doblemente España. Entonces, o problema é que quen entre en Madrid e se vende en Madrid a Galiza, por exemplo, pode vir contagiado. Quen vende en Madrid aquí, que eu entendo que queiran facer puentes e fines de semana, etc., pois efectivamente pode traer tamén contagios. E, polo tanto, cerrar Madrid non é baladí. Non é baladí, sino que é moi importante. Teñamos en conta que todo este repunte que hai da COVID é despois da ponte del Pilar. Vamos a escoitar a Manuel Orío por alusións, porque ampliouse bastante o tema que queres aportar. Bueno, yo, en primer lugar, soy madrileño de nacimiento, ¿no? Y por tanto tengo una gran conexión con Madrid. Pero gallego ya de corazón, ¿no? Sí, gallego de corazón, si me permiten los que son de verdad gallegos, como los que estáis ahí. Pero yo lo único que puedo decir es que yo no tengo ninguna experiencia, como tienen Olayo, tienen Manolo Pérez, que han sido parlamentarios, han estado en la vida política, tienen una experiencia muy profunda y veteranos en esta historia. Yo soy un periodista que lo único que percibo en estos momentos es que hay un auténtico caos y una desorientación cada vez más profunda en las capas del ciudadano normal y corriente, entre otras cosas porque es verdad que la pandemia no cursa por caminos predecibles. Entonces, sospecho y supongo que para los científicos, si es que hay comité científico para desarrollar toda esta política, no tienen nada claro, porque la pandemia unas veces ataca de una manera, otras veces otra, cursa de una forma en unos individuos, en otros, en unos países funciona de una forma y en otros países funciona de otra. Parece que en los países de la periferia, digamos, es más dura o tiene mayor influencia que en los países de periferia. Es una cosa supongo que muy complicada, que desde luego vuelvo a repetir. Es una cuestión que tienen que resolver los científicos, los políticos y la gente de a pie. Los ciudadanos nos queda otro remedio que cumplir los mandatos que nos transmiten nuestros representantes políticos. Y los políticos no deberían tener más remedio que escuchar lo que les dice la comunidad científica y cumplir la raza.
Se habla Sí, mucho. Manu, al margen de lo gallego que eres, porque además os teus fillos nacieron aquí y eso ya es determinante, solo dos matizaciones. Antes no lo dije, lo digo, y Olaya, vuelvo a coincidir contigo. Responsabilidad. Y responsabilidad, y lo has dicho muy bien, mascarilla, lavado de manos, distancia. Y yo creo que en todo el mundo, también en los que hemos estado en la política activa o en los que han dirigido un medio de comunicación, ejemplaridad. A mí ayer se me caía el alma a los pies cuando veía esa fiesta de la celebración de un diario digital, aunque el factotum sea una persona tan válida como Pedro Sánchez, en la que había ministros y otra gente. Aunque tengan las precauciones, la mascarilla, que en el momento parece que no la tuvieron, esa fiesta no debe celebrarse. ¿Y por qué? Porque hay 35.000 muertos, o hay más que 35, seguramente son 50.000, y exige esa solidaridad. Yo creo que eso hay que pensarlo y muy bien. Luego, no puedo estar de acuerdo, primero, estoy de acuerdo en toda la comprensión para la acción del gobierno. Esta situación era una situación no prevista y, como dicen los juristas sobre la fuerza mayor, prevista e inevitable. Y, por lo tanto, hay que dar unos cuantos palos de ciego, seguramente, para ver si tenemos suerte, y esta es la solución. Pero has de entender, Olaya, vieja amiga, que vieja, lo digo por de la antigüedad del trato y de la amistad, que en Madrid, a Madrid se le ha dado un trato, y a otras comunidades con la misma, no, con peor situación. Estoy pensando en Navarra, porque allí gobiernan con Bildu, a través de la señora Chivite, pues no se le daba ese trato. Y luego una cuestión importante. Yo creo que el tema de las autonomías no tiene vuelta atrás. Yo creo que es bueno que las autonomías estén ahí, pero que algunas situaciones tienen que coordinarse buscando un principio de unidad en el tratamiento y de proporcionalidad de las medidas, y se coordinan por los vértices, es decir, a través del presidente o presidenta de cada una de esas comunidades, y una coordinación a nivel de gobierno central, que lo que va a permitir es una igualdad de tratamiento. Y cuando digo igualdad, no digo igualitario, digo adaptándose a las distintas circunstancias. Tenemos que hacer una pausa publicitaria y luego regresamos, porque hay muchos asuntos más que tratar y el tiempo está volando en este Vigo Debate sobre el estado de alarma.